Bien, en esta parte yo te voy a explicar cómo formamos frases simples y hablar en árabe sin tantas dificultades, sobre todo cuando estamos en la etapa principiante, en donde no tenemos mucho vocabulario y no conocemos mucho de verbos. Entonces la pregunta es, profe, ¿yo puedo empezar a hablar árabe sin el uso de los verbos y sin tener que memorizar muchas palabras del vocabulario? La respuesta es sí. Por tan solo conocer los interrogativos como por ejemplo hel, men, mada, que son interrogativos simples, o interrogativos compuestos como limada, bikam, min aina, en donde estamos empleando, además del interrogativo, estamos empleando también lo que es la preposición. Entonces, aquí los interrogativos compuestos ya tienen, además del interrogativo, mada, que tenemos aquí, significa que, nada, tenemos una preposición anexada. Limada, ¿para qué? O kam, ¿cuánto? Y bikam, a cómo o a cuánto, sobre todo si pregunta sobre los precios. Min aina, ¿de dónde? Min aina, aina significa dónde, y min aina, ¿de dónde? Estos interrogativos son muy usados sobre todo para los que están aprendiendo árabe como principiantes. Necesitan las preposiciones básicas y los interrogativos básicos, simples y compuestos, para formar frases en lo que es el conversacional sin tener que pasar por la conjugación de verbos, ya que con el uso de dos palabras o tres palabras máximo podemos llevar a cabo una comunicación, podemos preguntar y recibir respuestas, podemos dar información o recibir una información al momento del habla. Al momento de una conversación necesitamos conocer cosas básicas que nos ayudan a entablar una comunicación, sobre todo cuando estamos al principio, estamos en un curso básico, no nos vamos a complicarnos tanto al conocer los verbos, no al conocer tanto vocabulario, solo con pocas palabras y con los conectivos o los alineos de la frase, de la comunicación que son necesarios como los interrogativos. La mayoría de la gente que quieren aprender árabe necesitan el idioma para comunicarse. Y una comunicación básica puede ser una pregunta o una respuesta. Si es una respuesta puede ser con una sola palabra, a veces sí, no, tal vez una pregunta, una pregunta más básica puede ser ¿de dónde eres? ¿A cómo es eso? ¿Cuánto cuesta eso? ¿De dónde eres? ¿Qué hora es? ¿Cómo estás? Que son preguntas básicas, pero ya estamos hablando en árabe, usando a veces dos palabras, como por ejemplo en este caso, kaifa al-hal, donde usamos kaifa, que es el interrogativo. Kaifa significa cómo, y al-hal significa la situación o cómo estás. ¿Cómo estás? Resulta que el verbo ser y estar en árabe no se utiliza, entonces usamos el sustantivo, la situación, para decir cómo, la situación, para decir cómo estás o cómo es. Kaifa al-hal, ¿cómo estás? Con dos palabras solamente ya formamos una frase y ya estamos entablando una comunicación. Pero si a nosotros nos preguntan kaifa al-hal, ¿cómo estás? O a veces nos pueden preguntar de una forma diversa, al-hal kaif. Entonces si escuchamos kaifa al-hal o al-hal kaif, ya sabemos que nos están preguntando cómo estás. Entonces la respuesta puede ser bikhair, bien, alhamdulillah, gracias a Dios, que son palabras muy básicas y con una sola palabra ya tú estás comunicándote en árabe. La respuesta a eso, kaifa al-hal, la respuesta va a ser bikhair. Bikhair significa bien.
بخير. كيف الحال? La pregunta, la respuesta es بخير. Estoy hablando en árabe. Bueno, me preguntaron cómo estás y respondí bien. Comunicación muy básica en árabe, en donde el uso de palabras muy básicas y a veces a dos palabras o una sola palabra ya podemos estar comunicándonos sin miedo, adquiriendo poco a poco la confianza en sí, porque para llegar a hablar en árabe o en chino, ruso, inglés, necesita tener una confianza en sí mismo y dejar el miedo, porque a veces al estar incierto, inseguro, la inseguridad te da miedo, entonces uno no sabe qué va a responder. Y a mí no me pidieron tanto cuando yo estaba hablando español, diciendo gracias, hola, palabra muy básica, ¿cómo estás? ¿Dónde la farmacia? No decía dónde está la farmacia porque no sabía que existe el verbo ser, porque como en árabe no hay verbo ser, yo te diría ¿dónde la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? Entonces el verbo ser, como en mi diccionario no existe, no lo decía y la gente me entiende, igual dicen, mira, el árabe está preguntando dónde está la farmacia. Diciendo dónde la farmacia, por decir 2 de 3 palabras ya tú estás hablando en árabe. Por decir 4 de 6 palabras tú estás hablando en árabe. Por decir 6 de 10 palabras necesarias, tú sabes solamente 6 tú estás hablando. Pero poco a poco tú necesitas, por lo menos, lo básico, que son palabras necesarias como los interrogativos. Hal, man, mada, y algunas preposiciones como la preposición li, la preposición bi y la preposición min, porque si nos van a preguntar min aina anta, ¿de dónde eres tú? Necesito saber yo de tal sitio. Yo es ana de, no voy a decir min Libnan, yo soy del Líbano, por ejemplo, o ana min México, yo soy de México. Entonces ana min, eso es necesario saberlo. Ana min, yo de y el sitio. Que son palabras básicas, son conectivos, son preposiciones, son pronombres personales y esto es la estructura base, es la columna vertebral de una comunicación, son las preposiciones, interrogativos, pronombres. Los verbos vienen después, eso es nivel intermedio. Yo nunca enseñé los verbos en el nivel básico. Mejor todavía que no existen los verbos más básicos, mejor todavía que no existen los verbos ser y estar. Entonces, no necesitamos verbos para comunicarnos de forma simple en árabe. La comunicación básica no necesita verbos. Más ejemplos de algunas comunicaciones básicas. La novia puede preguntar a su novio árabe, por ejemplo, dice Mata al-Khatam. Khatam significa anillo. Y si pregunta Mata al-Khatam o al-Khatam Mata, es lo mismo. Va al Khatam de primera y después va al interrogativo al final. Al-Khatam Mata significa el anillo para cuándo. Es una pregunta que todas las muchachas quieren preguntarle a su novio o a su comprometido, sobre todo si es árabe, ella quiere saber cuánto va a ser el matrimonio, cuándo va a ser el compromiso, cuándo le va a ofrecer el anillo de boda. Es una pregunta muy necesaria, todas las muchachas las necesitan y es bueno saberla en el nivel básico. Al-Khatam Mata, el anillo para cuándo. Son dos palabras que resuelven mucho dolor de cabeza. Te ayudan, esas dos palabras, al-Khatam Mata, te ayuda a esclarecer muchas cosas desde el principio. Y el hombre árabe le gusta que la mujer es muy interesada en tener relación formal, relación seria, con anillo y matrimonio. Entonces, podemos también preguntar, Bikam al-Khatam, ¿cuánto cuesta el anillo? Bikam al-Khatam, o Min aina al-Khatam, ¿de dónde es el anillo? Entonces, por conocer la palabra Khatam, y es fácil de memorizar, es el anillo de boda, hay que memorizarlo desde el primer día. Una palabra muy importante, al-Khatam. Y al saber algunas otras palabras, como el interrogativo Bikam, a cómo, Min aina, ¿de dónde? Min aina al-Khatam, ¿de dónde es el anillo? No vamos a traerlo de Dubái, que sea oro 24 quilates. Muchos hombres árabes no quieren hablarle árabe a sus mujeres. Me han comentado muchas mujeres, sobre todo mexicanas y argentinas,
y en España también, que el hombre árabe es muy discreto, a veces no quiere hablar en árabe. Dado, yo por mi experiencia veo que los hombres árabes, en su mayoría son comerciantes, tienen mucho negocio en la cabeza, no tienen la paciencia de hablar árabe, solamente con la gente que le entiende en árabe, porque para hacer el esfuerzo de hablar en árabe esto es un proceso y la gente que son comerciantes no tiene mucha paciencia y cuando terminan el día laboral quieren llegar a la casa para celebrar la tranquilidad, para comer bien, para tener la mujer al lado, para estresarse, para dejar el estrés, no para meterle otro estrés hablándole en árabe a personas que tal vez no le va a entender cuando te habla en árabe. Y entonces el hombre consigue dificultad en explicarte el árabe y entonces ahí mucha gente acude a las clases de árabe para conseguir soluciones. Y aquí estamos online desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche comunicándonos. El consejo es, toma clases online y que el profesor te va a ayudar bastante y no te frustran con tantas informaciones erradas o con tantas confusiones o te meten en un curso clandestino que lleno de confusiones o no tienen un proceso epistemológico lógico que te ayuda a aprender y resulta que uno termina diciendo que el árabe es imposible, el árabe es difícil. Si tú quieres aprender árabe, comunícate conmigo y toma clases online, Arabic Championship.